La religión es uno de los temas asumidos con mayor controversia por la literatura colombiana del siglo XX. En este tópico se percibe una evolución considerable que parte de lo sacro hacia lo profano, en una Colombia desangrada por la violencia partidista, que desde lo urbano se trasladó en gran parte a las zonas rurales y viceversa. La Iglesia se percibe como una institución humana sin aperos de divinidad, con un carácter dominador, visualizada como ente de control de las mentalidades y segregación de los grupos raciales. El miedo a la marginalidad, los tabúes y la imposibilidad de apostar a otra fe comprometía a los habitantes de los pueblos, veredas y ciudades a aceptar y seguir ciegamente los presupuestos y dictámenes de la Iglesia. Así, lo multicultural de la población colombiana se esconde tras las sombras de un sincretismo de las tradiciones de los distintos grupos sociales y colectividades ideológicas, con los dogmas y arraigos de la fe católica, pues las necesidades expresivas de los individuos y sus grupos los obligan a mantener sus creencias populares, así sea mediante la superstición, lo legendario y lo mítico. En este sentido, la literatura colombiana, satinada de matices elitistas que defendiesen los principios de la Iglesia para la ostentación de sus estatus, mudaría en una mirada distinta, contaminada de lo grotesco, de lo reconstructivo, de lo crítico. Como María de Jorge Isaac, que prefigurasen ese aire sacro de lo premoderno en la literatura colombiana, verían sacudir su estilo por uno profano que abriera espacios hacia el análisis social, psicológico e identitario. La puta Babilonia de Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios del mismo autor antioqueño, son ejemplos fehacientes del ingreso de una postura totalmente contraria. En el caso del Caribe colombiano, su literatura ha experimentado ese ascenso de las voces de lo multicultural que hacen ecos de las producciones literarias del siglo XX. Así, escritores como Manuel Zapata Olivella recogen tradiciones como la de los afrodescendientes. Gabriel García Márquez, con su perspectiva de lo real mágico, estudia el tema de las supersticiones en las diversas etnias y credos populares. Otros autores como Ramón Ilán Vaca, en su novela breve Disfrázate como quieras, arremete aún más contra las estructuras de la Iglesia, irrumpiendo con el tema de la homosexualidad, la lujuria y la codicia al interior de la institución eclesiástica. Otra posición relevante y crítica es la que asume el vallecaucano Gustavo Álvarez Gardiazabal en su novela El Bazar de los Idiotas, donde logra transponer dos elementos prioritarios de la comunicación, significante y significado, en el rol que cumplen los mismos al interior del discurso. En la obra de Gardiazabal se emplea un lenguaje comercial para describir los aspectos relacionados con la Iglesia y un lenguaje eclesiástico para referirse a las actividades de los idiotas. El tema de la moral, o más bien de la doble moral, se hace patente en ese hacerse de los protagonistas que logran conquistar la fe de las multitudes con sus dones santorios a través de la masturbación. Así, la peregrinación multitudinaria se confunde con la clientela y el mercantilismo con la venta de reliquias, con la construcción de la basílica, entre otras. Este punto es el que Raymond Sousa ha denominado inversión de valores. Así, la crisis de valores de las nuevas generaciones no es más que al evidenciar de un proceso social oculto en las raíces de la tradición en gran parte religiosa. La posmodernidad, con sus aires revisionistas, se ha comprometido con la denuncia, con la exposición de la opinión del otro, de aquellos silenciados bajo el látigo de la fe, bajo la opresión de una institución que fue capaz de satanizar el amor y de tratar de suprimir elementos propios de la naturaleza humana.
donde el amor, como alude García Márquez, es visto como un demonio y la miseria es vista como gracia de Dios. De tal manera que los múltiples escándalos que sacuden hoy a catedrales y parroquias ya no son solo relatos de ficción, sino más bien realidades cercanas al escenario construido y deconstruido históricamente en la nación colombiana. Encontramos con el profesor Francis Isaac Salcedo, antropólogo y docente de la Universidad del Atlántico, quien nos va a hablar de algunos aspectos relacionados con la literatura colombiana del siglo XX. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al estudiar las obras como La Virgen de los Sicarios, ¿qué elementos de la religiosidad y la superstición se pueden observar? Bueno, mire, me habla de la Virgen de los Sicarios, ¿no? Sí. Bueno, la Virgen de los Sicarios, mire, el mismo Cristo, la Virgen cuando él va a hacer una actuación de esa horrenda, lo primero que hace personaje, Virgencita se prestina siempre, eso hace parte del ritual religioso. En cuanto a la superstición, siempre el temor al Dios. Siempre está allí el temor al Dios, que va a pasar, voy a matar, Dios mío, yo suponiendo, protégeme. Eso hace parte de la superstición de cada tiempo, porque como usted puede creer, como yo puedo creer, como no podemos creer, pues hace que no deja de ser por religioso, no deja de tener algo de supersticioso. Y en la Virgen de los Sicarios, precisamente ellos se encomiendan a una Virgen para cometer el hecho horripilante, un hecho. Matar a una persona no tiene cómo calificarlo uno.